será puro. Así que me piden clases esporádicas, este año no puedo hacer mi hipótesis. Y soy la coordinadora del liderado, del internado directivo de la biología para cuando ya estén más, ¿verdad? Lo que deberíamos conversar aquí con el doctor, que cuando los residuos internos, y siempre les repito lo mismo, todo lo que van a ver hoy día en el tercer año de diabetes y en epidemiología es la única vez que lo van a ver. No pierdan sus cuadernos y sus apuntes, porque después se les olvida esta cuestión y no lo van a ver, algo se toca en 15, y después lo vemos para el internado, ¿ya? Para la medicina interna y para los que hacen internado de electivo endocrino. Y son cosas que se ven súper cotidianamente, por ejemplo, la patología de teoría, el también, son cosas que vemos efectivamente en el policlínico, y para qué decir diabetes, hipotiroidismo y otras cosas que son de manejo médico general. Así que, aunque usted todavía en la medicina está a menos de la mitad del médico, menos de medio médico, yo creo que los cambios curriculares en algún minuto van a pasar de que esto esté un poquito después en la medicina, porque son parte de sus especialidades que deberán estar después de medicina. Así que, ojalá que resulten más reuniones próximas para los cambios curriculares. Ya, entonces hoy día lo que nos convoca es patología oficial. Vamos a hablar de anatomía, fisiología, y dentro de patología oficial vamos a hablar de tumor hipoficial, de panhipopitalidismo y de diabetes insípida, que en realidad no se llama diabetes insípida del nombre antiguo, se lo puse ahí porque lo vamos a encontrar probablemente en el siglo mismo antiguo, actualmente se denomina déficit de ABP. Entonces acordarse que la hipófisis, no me acuerdo la hipófisis o glándula pituitaria, como antiguamente, una glándula endocrina, que es como la madre de todas las glándulas neuronales, que está en la mitad de la cabeza. Ahí, ¿está? Mantiene la homeostasis corporal, libera distintas hormonas, que es como la directora de orquesta, ¿verdad? La hipófisis hipotálamo hipófisis es lo que gobierna todo el resto de las hormonas. Mide aproximadamente entre 6 y 8 milímetros y después no va a la. Siempre hay cuando yo digo que como tener una verjita adentro de la cabeza. En endocrinos como bien fanáticos de comparar las cosas con la comida, así que nos van a escuchar hablar de brócoli, de porotos, de lenteja, ¿ya? Se conecta con el hipotálamo a través del tallo hipofisiario, que es lo que se ve ahí en el dibujo, ¿ya? Entonces tenemos la hipófisis, el tallo y el hipotálamo. Aquí, súper lindo, en la resonancia, ¿verdad? Que tenemos un T1, me imagino que todavía no pasa muchos años, pero T1 se ven todos los líquidos en negro y en T2 los líquidos se ven blancos, ¿ya? Este es un T1, una resonancia de silla turca, aquí se ve el frontal, a nariz, ¿verdad? Y debería estar el rojo. Y aquí vemos nuestra silla turca, nuestra hipófisis, ¿verdad? En que el hueso general de A es la base a la hipófisis, en una sillita, por eso se llama y adentro de esa silla ósea está nuestra verjita que es el T1 en esta toma es normal que la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, que tiene otro origen biológico, sea hiperintensa en forma espontánea, no necesita nutrientes para reducir la neurona. Ya, entonces aquí tenemos ¿cuál es la diferencia entre la neurina y la adeno? Son, acordarse, son de orígenes embriológicos distintos. La adeno es la que produce casi todas las hormonas que conocemos, ¿verdad? De todo lo que es gen. Cuando uno habla de eje, hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis gonadal, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, estamos hablando de adenohipófisis, ¿ya? Y la adenohipófisis tiene un sistema portal para poder mandar las hormonas al torrente sanguíneo, ¿ya? En cambio, la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, principalmente son axones, ¿ya? Que pasan a través del tallo hipofisial y que van hacia el lóbulo posterior, y eso en realidad produce otro tipo de hormonas que tienen que ver con la oxitocina y con la vasopresina, ¿ya? Entonces aquí tenemos de nuevo la parte ósea, ¿verdad? Este es el seno esfenoidal, este es el piso celar, es la silla turca ósea, y adentro de esa silla turca está nuestra verjita, que sería la hipófisis
con la de hipófisis que es más grande y una neurohipófisis que es más pequeña y no se ve tan bien, pero ambos lóbulos se conectan con el hipotálamo a través del tallo, no se ve tan bien el tallo todavía porque más a ver la cosa ósea, o el fundíbulo que tiene vasos sanguíneos, que son los que donde drena la hipófisis, y proyecciones de las células nerviosas, que son axones principalmente, que es donde van a la neurohipófisis. El hipotálamo controla todo el lóbulo anterior mediante liberación de hormonas, que es sanguínea, pero el lóbulo, la neurohipófisis está controlada por impulsos nerviosos, que son neuronas. La hipófisis anterior secreta hormonas de manera pulsátil, en donde una enfermedad en esta región puede lugar a síntomas de exceso o de deficiencia hormonal. Mientras que en hipófisis posterior las acciones terminales de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y se almacenan las hormonas de la neurohipófisis como ADH y oxitocina. ¿Ya? Secreto para la vida. En endocrino tenemos dos cosas: enfermedades por déficit y por exceso de hormonas. ¿Ya? Lo mismo, la enfermedad por déficit del cortisol o por exceso de hormonas. Enfermedad por déficit de hormonas, exceso de hormonas. Como regla para la vida, todos los excesos en endocrino se hace un test diagnóstico con un test de frenación. Y todas las insuficiencias en endocrino se puede hacer un test de estimulación. ¿Ya? Entonces, como para que ustedes sepan, eso les va a servir como concepto para mí. Nuestro lindo imagen que no es tan linda de lo antiguo, pero se entiende. Los núcleos supraópticos, los núcleos hipotalámicos, axones a través del tallo, hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿ya? Que es un depósito de ABP y de oxitocina. Y por la parte venosa, arterial, sistema portal, la adenohipófisis produce hormonas en relación a las señales sanguíneas también que produce el hipotálamo, y esto libera hormonas que van al órgano mundial, ¿ya? Entonces, tenemos un estímulo que es el hipotálamo produce la primera hormona, después esa primera hormona va a la adenohipófisis que produce la segunda hormona, y esa segunda hormona va a la glándula endocrina, sea la que sea de órgano diana, y eso produce la hormona efectora, ¿ya? Y esa hormona efectora, sea cual sea, lo vamos a hablar en distintos ejes, va a actuar en una célula diana, pero además esa hormona periférica tiene la misión de producir el feedback negativo o positivo, según si está en déficit o en exceso, hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis, ¿ya? Entonces ponemos un ejemplo, que es una de las cosas más sencillas de interpretar. Por ejemplo, acá nosotros producimos TRH, que es la hormona liberadora hipotalámica. Esa TRH va a la de la hipófisis y va a producir TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y esa TSH va a la tiroides y esa tiroides va a producir T3 y T4, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de T4 se produce en la tiroides? Se produce T3 y T4. ¿Cuál es la efectora de las dos? La T3, ya. ¿Y qué porcentaje de la T4 se produce en la tiroides? Mayor. ¿Qué más se produce? ¿Y ahora se produce el 20 y 10? No, ¿qué porcentaje de la T4 se produce en la tiroides? No se produce cuando llega a los tejidos blancos por la de la T3. 100%, no hay otro que no produzca T4. 100% de la T4 se produce en la tiroides. ¿Ya? ¿Y qué porcentaje de la T3 se produce en la tiroides? 0. Un poquito más. Como un 20%. Y el otro 80% se produce por iodización periférica del tejido. ¿Ya? Entonces, saber que la tiroides produce T3 y T4. ¿Ya? Esto lo vimos acá, ¿no? Hay que recordarlo, porque es importante para el tratamiento. Ya, y eso pasa también con el ovario, con la suprarrenal. Suprarrenal, aquí producimos CRH, en la hipófisis producimos ACTH, la ACTH va a las suprarrenales y produce la suprarrenal cortisol, y ese cortisol va a todas las otras células internas de todo el cuerpo, ¿verdad? Y ese cortisol hace de feedback hacia el hipotálamo y hacia el hipófisis. Entonces, por ejemplo, esto no es para yo explicárselo uno a uno, porque en realidad sería súper bueno que lo leyeran con calma, el texto, el manual de endocrinología del doctor Arteaga está súper bueno, cortito, bueno, bonito y cortito, el nuevo,
El antiguo también era bueno. Ahora el nuevo tenemos más cosas. Ya, entonces, por ejemplo, la CTH va a ir a la glándula suprarrenal. La MSH va a ir a la piel y produce la melanina, ¿verdad? Ya, endorfina encefalina en todos lados del cerebro también. La folículo estimulante va a los ovarios y los testículos, lo mismo que el LH, está por ahí, ovario y testículos. Hormona de crecimiento, músculos y huesos, la oxitocina para el útero y las glándulas mamarias, la prolactina de las glándulas mamarias, y la TSH para la glándula tiroides y la vasopresina para el riñón principal. Esto es importante de la radiología hipoficiaria de las relaciones anatómicas, ¿ya? Es importante que sepan en qué relación anatómica está el hueso, en qué relación anatómica está la meninge. Y acá tenemos un corte, yo perdón, siempre me dio entre transversal, coronario y hidrón, este es así, transversal, ¿verdad? ¿Sí? Es como un brazo izquierdo-derecho, como un hueco, no, pero ya. Bueno, este es un corte transversal que ahí dice la hipófisis, ¿verdad? Aquí vemos el infundíbulo y aquí está la relación con el quiasma óptico, que está directamente por delante de la hipófisis. Entonces, por supuesto que si tenemos un proceso celular que compromete por arriba del diafragma, que es esta parte de aquí, por supuesto que podemos tener un compromiso del quiasma a nivel superior y que eso se traduzca en el campo visual en una mianopsia bitemporal, ¿ya? Entonces, ese es uno de los compromisos que tenemos nosotros cuando la hipófisis crece, principalmente desde el punto de vista celular, ¿ya? Por otro lado, tenemos todos los núcleos, los nervios oculomotores alrededor del hipófisis. Entonces, uno si hiciera un buen examen físico y una buena biología, a lo mejor podríamos estimar hacia qué lado está creciendo este tumor, ¿ya? Y por otro lado también tenemos la carótida interna, ¿ya? Entonces tiene relación, aquí está el diafragma de la cicaturca, que es lo que diferencia la parte supra y intracelular, ¿ya? Tenemos la relación con el quiasma óptico, con todos los nervios oculomotores y tenemos la relación con la carótida interna, ¿ya? Entonces hay tumores también que envuelven la carótida interna y según eso es la clasificación imaginológica del proceso, ¿ya? De irrigación mediante la arteria hipofisiaria superior e inferior. ¿Ya? Entonces, de la patología hipofisiaria de que vamos a hablar, hipopituitarismo, que significa que la hipófisis funciona por, ¿verdad? Está el síndrome de chica, síndrome de ciática vacía, también por tumores hipofisiarios funcionantes y no funcionantes. Vamos a ver. Dentro de esto también vamos a hablar algo de hiperprolactinemia y prolactinoma, que son los tumores funcionantes más frecuentes. La enfermedad de Cushing, no sé si hablaron algo de Cushing, ¿no? Sí. Pero Cushing suprarrenal o Cushing global, de todo, Cushing suprarrenal. Yo este año me perdí, no sé qué tal, no sé dónde están ahora de materia, no sé. Vimos fisiopatología, pero en fisiopatología se mencionó las enfermedades. Fisiopatología de hipófisis o fisiopatología endocrina. De general, de endocrino. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos los principales estudios con respecto a los tumores funcionantes, porque estos tumores que aparecen en la silla turca pueden ser no funcionantes, que son bastante frecuentes, y dentro de los funcionantes, lo más frecuente es que sea productor de prolactina, ¿ya? El prolactina. Y después en ese orden, en realidad, el Cushing, que es un tumor productor de ACTH, que es el que da la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing es distinto al síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing es un Cushing ACTH dependiente que es parte de la hipófisis, ¿ya? El síndrome de Cushing son todos los excesos de cortisol que pueden nacer desde la suprarrenal, un Cushing ectópico, que se pero la enfermedad de Cushing como la hipófisis. Acromegalia, que es un tumor productor de hormona de crecimiento, y apoplejía hipoficiaria es cuando se muere un tumor que tenemos en la hipófisis, por lo tanto se muere también el corcho de hipófisis que tenemos sano y nos produce este cuadro que puede ser muy grave en que se te muere, ¿ya? Y con respecto a alteraciones de la neurohipófisis, tenemos diabetes insípida y síndrome de secreción inapropiada de ADH. Diabetes insípida, en realidad acordarse que diabetes insípida hay dos. Actualmente ya no le vamos a decir diabetes insípida, vamos a empezar a cambiar la nomenclatura. La diabetes insípida central, que es por déficit o ya sea falta de producción absoluta o relativa de ADP desde la neurohipófisis, antiguamente conocida como diabetes insípida central, actualmente se conoce como déficit de ABP, ¿ya?
Y la diabetes insípida periférica o nefrogénica o renal es por una resistencia renal a la acción de la ABP. Por lo tanto, esa se conoce ahora, en vez de diabetes insípida nefrogénica, pasa por el nombre patológico, se llama resistencia a ABP. Así que así lo van a empezar a conocer ustedes y eso viene la medicina de la nomenclatura de ahora, ¿ya? Pero probablemente los libros más todavía lo tienen contando con la diabetes insípida, pero es importante que lo sepan cambiar, ¿ya? Vamos a hablar un poco del hipopituitarismo, qué significa, por qué la hipófisis empieza a funcionar. Lo mismo que hablamos recién, GNRH, que es la revisión de la gonadotrofina, de la tiroides, de la hormona de crecimiento y del cortisol. Entonces, estas son las hormonas hipotalámicas, las hormonas hipofisiarias. La única que no tiene una liberación, una hormona liberadora del hipotálamo, es la prolactina. ¿Algo influye la DRH? Sí. Y por eso es que cuando estamos hablando de una hormona liberadora específica, ¿verdad? Pero por eso es que el hipotiroidismo descompensado puede elevarlo a los de prolactina, porque el hipotiroidismo descompensado tiene menores niveles plasmáticos de T4 y T3, liberado el pico de la salida, le digo, me falta T4 y T3, pero la cosa es más TRH, y en ese contexto se le llama prolactina. ¿Ya? Y los hormonas que pueden inhibir, que pueden inhibir la producción de las hormonas, tenemos la somatostatina y la hormona. ¿Ya? Entonces, el hipopituitarismo es el estado resultante de disminución de la secreción de una o más hormonas hipofisiarias y al tener un déficit aislado hipofisiario, solo déficit de hormona de crecimiento, puede ser, pero claro, tener solo uno. ¿Ya? Entonces, el cuadro clínico va a depender de la rapidez con que se instala este déficit hormonal y la etapa del desarrollo que se encuentra en el sistema. ¿Se afecta una hormona o el déficit de todas las hormonas del hipófisis? ¿Ya? Entonces, por supuesto que esto es distinto en el niño y la edad adulta, porque, por ejemplo, si a mí me falta hormona de crecimiento a esta edad, es un poco lo mismo. A lo mejor si me faltan gonadotrofina y estrógeno a esta edad, a lo mejor también me dan un poco, no está tanto, pero me dan un poco lo mismo. ¿Ya? Pero es distinto en el niño. ¿Ya? Si le falta hormona de crecimiento a 5 años, el debut va a ser hasta allá abajo. En el adulto, el debut de hormona de crecimiento puede que ni sienta ninguna cosa. ¿Ya? Ya. Entonces, causa del hipopituitarismo. Hay varias neurotecnias que tienen que ver con la I. No sé si han escuchado ese de I. Me chamullenta, pero ya. Causas de hipopituitarismo que no van a ser para todos. En realidad, también en muchas cosas del endocrino están presentes las I. Traumáticas, injury, TEC, por ejemplo, que puede haber un hipopituitarismo por desconexión, puede haber un accidente de tránsito grave, qué sé yo, puede haber un panhipopituitarismo. Acordarse que dentro de los panhipopituitarismos lo que te mata dentro del hipopituitarismo es el déficit de cortisol, porque el déficit de hormona tiroidea es más lento, te puede matar a largo plazo, pero es mucho más lento, pero si te mata así como más rapidito el cortisol, así que hay que sospecharlo y tratarlo. ¿Ya? Tumorales, además hipofisiarios, metástasis hipofisiarias de otros cánceres como pulmón y mama, otros tumores de la región celular o paracelular que no son propiamente tal de hipófisis como el craniofaringioma y el meningioma, que dependen de otra estructura. Este craniofaringioma es bien típico desde el punto de vista imagenológico y muchas veces se da en pacientes jóvenes y por compresión nos da hipopituitarismo, o a veces en el poco operatorio de que como el craniofaringioma salió también hipófisis. Y atrogénico después de una proficistomía, después de una cirugía por tumor habitualmente. Sección de daño hipofisiario, que habitualmente puede ser secundario a un traumatismo también. Radiación interna o externa, habitualmente más de externa. Vasculares, donde está el síndrome de Chikan. El síndrome de Chikan actualmente ya no se ve tanto porque tiene que ver mucho con la hemorragia postparto. ¿Ya? El síndrome de Chikan era una mamá que tenía su guagua y se tenía que tener una hemorragia postparto, hacía un shock hipovolémico y por ese shock hipovolémico se le moría la hipófisis. Entonces era una mamá que presentaba dolor de cabeza, que podía tener alteraciones visuales y que posteriormente no tenía lactancia. Y como se moría la hipófisis, no tenía lactancia. Entonces era como el típico y después empezaban a adquirir, debería lo que
hipogonádico, ¿ya? Se escapulara, poco vello en distribución, así casi como infantil. Ahí lo podemos llamar, ¿ya? Apoplejía, que es un tumor que creció rápido y se murió, o por alguna otra cosa, no alcanzó la vascularización para mantener el tumor y se murió. Hemorragia postraumática, también por TEP, autoinmune, hay hipofisitis deficitaria que para nosotros siguen siendo un dolor de cabeza, acto porque cuesta harto diagnosticarla. Infecciosa cada día más raro, pero no cero, por lo tanto hay que nombrarla, ¿ya? Isquémico, inmunológico, infeccioso, ¿ya? Vamos todos por la línea. Entonces aquí el proceso isquémico en realidad es súper raro, tuberculosis cada día más raro, pero no lo podemos decir que está cero. Micosis sistémica y gomosifilítico cada vez más raro, pero la enfermedad de transmisión sexual ha tenido un ratón, así que no podemos descartar, ¿ya? Y como tenemos tantos pacientes trasplantados, reumatológicos y un supresor, también vamos a descartar estos bichos muy raros. Entonces aquí tenemos un corte sagital. ¿Es sagital? No, coronal así, coronal. Ya, bueno, un tema coronal. Entonces aquí vemos los ventrículos, ¿verdad? Y aquí se ve una tremenda masa sena. Aquí en el corte sagital, gracias. No hay caso. Llevamos 40 años. Ya, aquí vemos el corte sagital y aquí vemos las explicaciones fenoidal, rectal, cuerpo calloso, y aquí vemos un tumor hipoficiario. Aquí se ve un fallo bastante grueso, y este tumor hipoficiario parece haber comido aquí el piso óseo, ¿verdad? Como que no se distingue tanto en el huesito. Esta es una foto típica que está en todos los libros, como bastante frecuente, de una paciente con síndrome de Chica. Cuando yo recién partí de médico, no era tan infrecuente ver estas mujeres así y todavía las podemos ver. Son mujeres que, abuelitas ya a esta altura, ¿verdad? Que te refieren que tuvieron un parto muy complicado, algunas que le tuvieron que sacar el útero porque no se les contrajo bien, esos partos que realmente sangran, ¿ya? Y después uno los ve casi sin vello axilar, casi sin vello púbico, con un hábito así como hipogonádico, hipo de todo, ¿ya? Bien, de piel media pálida, y hay que meterse a investigar si es que lo tienen o no, ¿ya? Puede que no todos los déficits sean tan importantes, porque a veces se pillan a edad bastante adulta y la presente viene claro, por lo tanto un déficit grave de cortisol no van a tener, pero sí puede haber déficit de cortisol relativo, ¿ya? Ay, perdón. Entonces, el síndrome de Chica es una entidad en que hay una necrosis isquémica y hipófisis anterior, secundaria en hemorragia y colapso vascular grave, y se produce déficit hormonal cuando se compromete por lo menos un 75% de la hipófisis, ¿ya? Un signo precoz es la mamá que tuvo un parto complicado, que sangró mucho, que se hipotensó y que después no tiene lactancia, ¿ya? Posteriormente cae en la amenorrea. También hay otras mujeres que dicen tuve mi guagua y después no tuve más reglas y queda como en el aire, pero es un dato que uno puede recopilar cuando fue su última regla, después de la última guagua, a los 34 años, ya dejar de, ¿ya? Y a veces se confunde con menopausia precoz, pero en el fondo uno tendría que ver cómo está el eje hipoficiario, porque la menopausia precoz, ¿cómo anda la FSH y el LH? Los gonotrofinas hipoficiarias, ¿no? En la menopausia, ¿dónde está la falla? ¿En el ovario o en la hipófisis? En el ovario. Entonces, si tenemos una falla ovárica precoz o menopausia precoz, el ovario es el que produce hormona, pero la hipófisis le está chicoteando los caracteres al ovario que produce estrógeno, ¿ya? Entonces vamos a tener una FSH y LH elevada con un estrógeno bajo. En cambio, en el Chica no vamos a tener FSH y LH porque no vamos a producir mucho, porque la hipófisis también. Y el ovario, por supuesto, que como no hay FSH y LH que chicotea los caracoles, tampoco va a producir mucho estrógeno. Pero aquí la falla no está en el ovario, ¿ya? Sin embargo, las dos patologías que yo estoy diciendo debutan como amenorrea y como leucemia de menopausia precoz. Se les cortó la regla después del no, pero uno podría hacer la diferenciación, ¿ya? Ya, y esto es súper categórico, el vello axilar, se les caen los pelos. También hay harta mujer que dice, a mí se me cayeron los pelos, no tengo pelos, y no tienen pelos, ¿ya? Habría que meterse a buscar un poquito. Y estas pacientes requieren tratamiento con terapia para celular persistente,
lo que les falta, ya cortisol, tiroides, todo esto. Estrógeno principalmente cuando se pesquisan en edad joven, ¿no? Porque suplementar de estrógeno a los 70 años no da mucho sentido. Y cuando yo tenía cerebro lactante, digamos, no seguía generando Probablemente no vaya a tener la clase, porque yo no tengo como suplementar de la coreana. Ahí probablemente va a ir un poquito de leche de gato. La vamos a soltar las manos en agua vaya. Bueno, seguimos con los I. Estos son menos frecuentes: granulomatosas, infiltrativas, idiopáticas, ¿ya? Y congénitas, que son mucho más raras para nosotros, como yo soy endocrinóloga de adulto, pero esto probablemente lo vean mal los niños, ¿ya? La granulomatosa, sarcoidosis, teocitosis, tenemos un par de pacientes con teocitosis, rarísimo, pero lo existe, y con diabetes insípida secundaria a teocitosis, ¿ya? Y hemocromatosis, todavía no me ha tocado ninguna, pero hay que saber que existe, ¿ya? Entonces vamos a hablar de cada hormona por déficit en específico, ¿ya? Para que ustedes vayan sospechando cuando hay un déficit. Después vamos a hablar de los excesos. Aquí estamos hablando de hipopituitarismo, así que vamos a hablar de los déficits, ¿ya? Por supuesto que en los niños la producción está ya baja, ¿ya? En adultos puede haber composición anormal con aumento de la masa grasa, ¿ya? Por eso que hoy en algunos gimnasios les están para indicar el gimnasio de hormona de crecimiento, porque van al gimnasio donde queman la grasa, ¿verdad? Y terminan todos con cara metálico. Bueno, usted no lo haga, ¿ya? Usted no lo haga, porque el daño puede ser mucho mayor, ¿ya? Yo cuando escucho la mujer del gimnasio, de verdad, claro, hay mucho Schwarzenegger que era súper musculoso, pero ustedes ven la cara mecánico que tiene, así con los dientes separados. Probablemente ella no se pone nada, pero una cosa. Ya, entonces puede haber aumento de la materia de grasa, aumento del riesgo cardiovascular, mayor riesgo de fracturas, disminución de la energía y actividad. Y no está claro que la hormona de crecimiento se traduzca en mejor calidad de vida o retrocesos de alteraciones en el adulto. Por lo tanto, todavía no tenemos suficiente evidencia para recomendar la terapia de reemplazo hormonal de hormona de crecimiento en un paciente que ya completó su talla diana, ¿ya? Sí, por supuesto que está demostrado el uso de hormona de crecimiento en pacientes que tienen déficit de hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, la hormona de crecimiento, si tenemos un déficit, ¿cómo lo estudiar? Con un examen de estimulación. Excelente. Ya, entonces, ¿cómo estimulamos la hormona de crecimiento? De la medicina, insulina, la hipoglicemia. Acuérdense que una de las hormonas de contrarregulación de la hipoglicemia es la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, antiguamente se hacía como una especie de hipoglicemia inducida con insulina para que produciera un mayor pico de hormona de crecimiento. Esto ya claramente está en retirada y lo que más ocupamos acá es la clonidina, test de clonidina. Y antiguamente, cuando yo hice mi beca de endocrinología, todavía hacían test de ejercicio propanolol, hacían subir, teníamos un laboratorio antiguo de varios pisos y había una escalera de madera de esas antiguas, esa escalera así. Y los chicos subían y bajaban la escalera así varias veces y pobrecito ahí. A mí no me tocaba verlo porque yo soy de adulto, como les digo, pero veía a los niños no. Y se medía IGF-1, acordarse que el IGF-1 es el efector del hormona de crecimiento. O sea, este hormona de crecimiento que se produce en la hipófisis, viaja hasta el hígado, en el hígado se produce su efector, que es el IGF-1, que es el que va a los tejidos, ¿ya? Entonces, si había dos pruebas con una respuesta pobre, se hace el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento y por lo tanto también vemos principalmente, como digo, niños, no es con la radiografía de dados en el adulto, no quisiera los pedimos, así que ¿cómo calcular la talla diana? Ustedes lo van a calcular por distintas formas, ahora todos los teléfonos vienen con las calculadoras ya listas, pero más o menos para que ustedes sepan que talla diana en el hombre y en la mujer se calcula un poco distinto, ¿ya? Es importante estimar la talla de un paciente, la talla diana, y para eso se necesita la talla del papá y la mamá. Porque es distinto un paciente que mide 1,60 m y los dos papás miden 1,80 m y el paciente llegó a los 16 años midiendo 1,60 m, le faltó talla diana. Ahora, si todo el mundo mide 1,58 m, 56 m y el niño llegó a 1,60 m, fantástico.
¿Entiendes? Sí, pues claro, porque yo no le puedo pedir a un niño que tiene 2 papás de 1,60 m que mide 1,90 m, eso sería su papá, ¿verdad? Y al revés también. Van a encontrar perdido distintas fórmulas, busquen calculadora de talla diana, pero es importante que ustedes cuando enfrenten a un niño con talla baja, lo primero que tienen que calcular, una, es la radiografía de edad ósea para que sea acorde o no el cierre de los cartílagos de crecimiento a la edad fisiológica, la edad fisiológica versus la cronológica, ¿ya? Para eso es la radiografía de la mano. Y por otro lado, calcular la talla diana, mira, la expectativa es que todos los que captarlos, no es tan rara la consulta que me han llegado varios pacientes de 18 años, hombres que quieren entrar a la Fuerza Armada con 1,55 m. A los 18 años yo ya no puedo hacer mucho, ¿ya? Uno les pide la radiografía de 12 y está ultra cerrado, toda la cartílago de crecimiento. Entonces, es importante que esto sea un consejo desde chico, ¿ya? Si uno va viendo que si uno tiene buena curva de crecimiento, calcula la talla diana, cuando uno quiere, cuánto va la velocidad de crecimiento, eso más de la talla de los pH, ¿ya? La frecuencia del déficit congénito hormonal de crecimiento genético es una en 4.000 a 10.000 niños, más frecuente en varones que en mujeres. Hay una falla hipofisiaria aislada. De hormonas de crecimiento sí es una frecuencia que puede ser aislada. De las otras es más raro, ¿ya? Pero puede ser aislada o mixta y puede haber resistencia también periférica a la hormona de crecimiento. Y adquirido, como estábamos hablando, los cardiofaringiomas que no son tumor propio del hipófisis, pero sí por contigüidad afecta, ¿ya? Y el panhipopituitarismo por otra cosa. Déficit de gonadotrofinas, ¿ya? Si yo veo un paciente así, sin pelo en pecho, sin pelo genital, sin pelo en piernas, sin pelo en brazos, hombros, sin barba, cuando yo lo veo así, digo, puede ser un Klinefelter, ¿no? ¿Tiene hábito de un cuello, no? ¿Sí? No, así, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Klinefelter, ¿le suena o no? No. Ya. Klinefelter es un hipogonadismo hipergonadotrópico, ¿ya? Porque el déficit o el problema del Klinefelter está en los testículos, que no producen suficiente testosterona ni ninguna cosa. Entonces, la hipófisis trata de chicotearlo caracola al testículo y por eso tienen FSH y LH muy altas con una testosterona muy baja. En este caso, cuando tengo déficit de gonadotropina, voy a tener FSH y LH baja o testosterona baja. Yo no sé que la falla no es en el testículo, sino que es aquí arriba, ¿ya? Pero el aspecto físico en un adulto puede ser muy similar, ¿ya? Entonces puede producir en mujeres trastornos menstruales, infertilidad y en hombres disminución del alivio, regresión de los caracteres sexuales secundarios, o sea, un hombre que fue después ya no era tan feliz, ¿ya? Una mujer que tenía reglas normales, después ya no tenía reglas que andan en el hombre, ¿ya? Y la impotencia también es música. Déficit de TSH, esto ya nosotros no lo vemos, esta es una foto antigua de los 3.000, es un antiguo del guagua que nacían con el en niños, el déficit de hormona tiroidea puede debutar como talla baja tranquila, ¿ya? Puede tratar de crecimiento, astenia, sensación de frío, constipación, piel seca, aumento de peso. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar con los niños, cuando vean esto, una guaguita pequeñita, en estudio por constipación, la piel muy seca, y empieza a engordar mucho, no pecan ni demás de controlarle hormonas, ¿verdad? Bueno, el déficit de ACTH aislado es súper raro, pero acordarse que es el más importante y que el déficit de ACTH lo podemos tener por igual que todos los otros hormonas, lo podemos tener por dos causas, ya sea porque el tumor, que puede ser hipofisiario no funcionante, comprime al tejido tiroideo funcionante y hace que no funcione, o después de la cirugía de ese tumor, sacan el tumor más tejido tiroideo funcionante, en comida normal, y quedan con déficit de ACTH. Siempre acordarse que el déficit de ACTH incluye déficit de cortisol, por lo tanto, ¿verdad? Porque es de la misma línea. Y este es el déficit que a uno sí le puede matar rápido. No en segundos, pero sí le puede matar, ¿ya? Y eso produce debilidad, astenia, hipotensión postural, palidez, hipoglicemia. Nuevamente, hipocortisolismo. Hipocortisolismo puede ser central, que es esto, o periférico, la suprarrenal. Si es la suprarrenal, es Addison.
¿verdad? Si ya lo vieron. Ya. Entonces en el Addison vamos a tener cortisol bajito, pero con niveles de ACTH altos. Y ese paciente se va a hiperpigmentar porque la ACTH se parece mucho a la MSH que estimula los melanocitos. En cambio, estos déficits de ACTH, que también son de cortisol bajo, y pueden tener la misma hipoglicemia, la misma hipotensión y la misma alteración hidroelectrolítica, sin embargo, estos van a ser ACTH bajo, con cortisol bajo, y van a ser pálidos y no hiperpigmentados porque no tienen ACTH. ¿Ya? Ya, otros déficits hormonales, déficit de prolactina, por supuesto que va a ser que tengan lactancia insuficiente, y déficit de ABP o ADH o azomicina, como quieren llamarlo, tiene aquí un nombre, ¿ya? Que da la diabetes insípida o actualmente déficit de ABP. ¿Ya? Aquí tenemos una déficit de ABP. Entonces, laboratorio del panhipopituitarismo, vamos a tener generalmente una anemia normo-normo, tendencia a hipoglicemia de ayuno que está dada principalmente por el déficit de cortisol, tendencia a la hiponatremia, lo mismo entre el cortisol y la tiroides, hacen una hiponatremia, T3, T4, TSH bajo. Eso es importante, acordarse que en el hipotiroidismo primario vamos a tener TSH alta, porque la TSH trata de estimular los caracoles a la tiroides para que produzca más T3 y T4. Entonces, el hipotiroidismo primario, TSH alta, y la T3 y la T4 parten normal y después van bajando, ¿verdad? En cambio aquí, TSH va baja en relación a ese T3 y T4 que también trabaja. ¿Ya? Entonces siempre sospechar cuando uno tiene una cosa que no te encaja bien, hay que sospechar otras causas, y en este caso secundario. ¿Ya? ACTH, cortisol disminuido, disminución de TSH, LH, estradiol y progesterona. Para nosotros es una técnica que ocupamos habitualmente en pacientes que, por ejemplo, ya están súper invadidos en la UCI, qué sé yo, que están con corticoides endovenosos, qué sé yo, para ver si el paciente tiene un hipocortisolismo o no, o un hipopituitarismo o no. Por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas les tomamos FSH-LH, aquí, y muchas veces nos ayuda a diferenciar, o prolactina. La prolactina es muy buena hormona para ver cuánta vida útil le queda a esa hipófisis, porque los pacientes que tienen una prolactina de 2, 3, súper bajo, en hombres generalmente alrededor de 20, en las mujeres alrededor menos de 30, ¿ya? Pero tener una prolactina de 1 o de 2 significa que la reserva hipofisial del hondo también, ¿ya? Y por otro lado, una mujer menopáusica que uno esperaría una TSH y LH altísima, 80, 100, tenerla en 2 significa que también se le mete el bote, ¿ya? Entonces, podemos lograr tener antecedentes de alguna otra, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que vamos a tratar para el tratamiento del panhipopituitarismo? Obviamente las terapias son permanentes porque la hipófisis que se murió ya se murió, lo que se sacó, entonces no lo vamos a volver a recuperar, ¿ya? Entonces tenemos, la única cosa que a veces recupera un poco es cuando se saca solo el tumor hipofisiario, y el restito de hipófisis que quedó pegadito a la silla turca, un poco normal, empieza a recuperar algo de tamaño. Ahí a veces nos devolvemos un poquito con la terapia de reemplazo hormonal, pero sería, ¿ya? Como que, ya, no somos un poquito menos. Entonces podemos partir con hidrocortisona 20 miligramos AM y 10 miligramos PM. Habitualmente la hidrocortisona, la primera dosis se deja temprano al despertar y la segunda dosis como a las 5 de la tarde. También se puede fraccionar en 3 dosis, 10 y entre 5. Habitualmente las dosis de sustitución de terapia de reemplazo en suprarrenal son entre 30 y 17,5 miligramos repartidos en el día, regularmente en la tarde. Y bueno, como tienen que haber visto en suprarrenal, el manejo es súper paciente dependiente, ¿verdad? No hay un examen que yo diga en suprarrenal, hoy le subió la CTH, le voy a poner más cortisol, ¿no? Uno aquí mira la glicemia, mira el peso, si la carga está cochincoide, si cómo anda el ánimo, si le dura la pila, cómo está la presión, cómo están los electrolitos plasmáticos. O sea, el cortisol es una de las hormonas que nosotros nos demoramos en regular. No es como la tiroides. Mira la TSH, ok, está en chevoide, claro, fantástico. El cortisol no podemos hacer eso, ¿ya? La levotiroxina, en realidad, habitualmente, si el déficit no está severo 50, es compartir con un hipotiroidismo subclínico, pero en el fondo también, si hay un déficit severo, lo calculamos por kilo, que es igual que el hipotiroidismo, ¿ya? Estrógeno más progesterona principalmente en mujeres en edad fértil.
¿ya? Porque sustituye el progesterona en una señora de 75 años que tiene ningún sentido, ¿ya? El enantato de testosterona, se la raíz de mí, pero el enantato de testosterona, como los hombres, antiguamente se pensaba que los hombres tenían como una especie de testosterona ilimitada en la vida, actualmente se habla harto de andropausia, ¿verdad? De que efectivamente van cayendo los niveles de testosterona a lo largo de la vida, no tan violento como nos pasa a las mujeres en la menopausia, que decimos de un año para otro, así, así. No, los hombres no, pero van para... Cuesta harto después que uno ya partió con la testosterona, después empezársela a sacar, como que se resisten harto al cambio a pesar de tener la próstata más grande, de que uno le explica el riesgo de cáncer de próstata, de que le sube la presión, de que le puede venir por hipogulia. Cuando uno parte un tratamiento con testosterona hay que controlar todos esos factores. Y hay pacientes que son bien hipertensos y los roncadores nocturnos tienen que batotito como que ay, no quieren sacar la testosterona y uno se la va produciendo, alejando en el tiempo hasta que ya podemos empezar a sacar. Y uno le explica a los hombres de que la testosterona no es una hormona vital. O sea, si tú no te tomas la levotiroxina o no te tomas la hidrocortisona, en algún minuto, ¿ya? Porque no tienes de dónde producir, ¿ya? Pero no así la testosterona o los estrógenos. Ya les hago la comparación de las mujeres vivimos la mitad de la vida menopáusica. Y hacemos nuestras cosas igual, y les vamos al supermercado igual, y toda la cosa, ¿ah? Pero a los hombres como que les cuesta un poquito más. Hay que hacer la dosis correspondiente. La desmopresina, tenemos dos formas farmacológicas de uso en el hospital. Tenemos desmopresina en pus nasal, que la dosis es más alta que la oral. La oral son 2 miligramos y la desmopresina nasal son 10. Y hormona de crecimiento solamente para los niños. No, ya no tenemos ni evidencia ni plata para copiar este nuevo medicamento lateral. ¿Ya? Eso. Bueno, cada vez que reemplazamos desmopresina, por favor, siempre controlar función renal, la diuresis, electrolitos plasmáticos, porque no llegaría a dar el PUF y después no controlamos más los electrolitos, ¿ya? Porque si tú te quedas dando la desmopresina, el paciente puede hacer hiponatremia. Si la hiponatremia mata neuronas, por lo tanto, tratar de que el paciente quede con un sodio normal. Y lo otro, que los pacientes que quedan con diabetes insípida también hay que convencerlos de que orinar es normal. Ya es súper extraño porque, claro, cuando quedan con diabetes insípida orinan 6 litros, toman 1000 agua para tratar de compensar la anemia. Y cuando tú le empiezas a dar desmopresina, al fin orinan normal. Pero los diabéticos insípidos siempre hacen alguna cosa medio rara, y por ejemplo, si van a ir al mall en la tarde, se ponen un puff de más, para no tener que ir al baño en el mall. O van a un matrimonio, otro puff de más, para no tener que sacarse las panties, el vestido y toda la cuestión, mejor me pongo un puff y no hago pipí. Entonces, esas malas costumbres hay que corregirlas antes de que pase, porque uno lo pilla igual con los electrolitos que se están poniendo un puff de más. Y claro, hay que explicarle, oye, es normal orinar, tienes que orinar 1,5 litros, 2 litros, es lo normal que uno orina, ¿ya? No es normal que orinar 500 cc en 24 horas. Entonces, cada cierto rato uno le mide la diuresis para ver qué tanto puff se están poniendo, ¿ya? Porque una cosa es lo que dice la receta y otra cosa es lo que se toman los pacientes. Así que ojo con eso. Hay que preguntar casi pronto cómo se toma la cosa. Ya, con respecto al sumario oficial, y hablamos un poco de esto como por ordenar la clasificación. Ya hablamos del hipoficialismo de los déficits. Y dentro de las causas de los déficits están los tumores también. Pero ahora vamos a hablar particularmente de los tumores. Tumores hipoficiarios son las masas hipoficiarias que se presentan con síntomas neurológicos como déficits visuales o cefalea, como un hallazgo incidental de las imágenes o cualquier otra cosa, que es un incidentaloma endocrino, tenemos un incidentaloma suprarrenal hipoficiario, y que se presentan con anomalías hormonales, por ejemplo, amenorrea. ¿Ya? Entonces, los adenomas pituitarios son tumores benignos de la hipoficidad anterior, por eso son adenomas. La parte anterior es adenomatosa, la parte posterior es más negra, ¿verdad? Son absortos. Son la causa más común de las masas hipoficiarias y a partir de la tercera década de la vida representando el 10% de todas las neoplasias intracranianas, y por eso que esta patología es GES y está dentro de los tumores primarios del sistema nervioso central. Los invito a revisar la guía en Google, MinSal, GES, tumores del sistema nervioso central. Y los tumores hipoficiarios están metidos dentro de la canasta del GES, ¿ya? Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales de los tumores hipoficiarios tenemos tumores benignos, adenomas, cardioperigioma, meningioma, hiperplasia hipoficiaria, que significa que la hipófisis crece pero en forma benigna,
¿Cuándo prevenir? Cuando tenemos un embarazo o lactancia y cuando el paciente no se toma bien, por ejemplo, la levotiroxina, o sea, un paciente hipotiroideo que anda con el TSH de ese déficit funcionando más que ese. ¿Ya? Tumores malignos, primarios, metastásicos, principalmente mama. Los tumores malignos, primarios de hipófisis son muy raros. Hay linfoma, hay otras cosas que son raras. ¿Ya? Quiste, este no es tan raro, el quiste de la bolsa de Ratkins, que a veces produce alteraciones funcionales y la mayoría de las veces no produce nada. El araniohidrocele que ha ido teniendo un cambio, el araniohidrocele. Ustedes saben que el agua rellena todo el espacio, ¿verdad? Entonces, ya. Piensen, esta es la silla, yo digo que pésimo, pero siempre esta es la silla turca, ¿ya? Si mi hipófisis se me vuelve así, así, esta es mi hipófisis, vienen las meninges y el líquido cefalorraquídeo se meten aquí y agarran esta forma, y este es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Esta herniación del líquido cefalorraquídeo hacia la silla turca se llama araniohidrocele, ¿ya? Y naturalmente los clasifican desde grado 1 hasta grado 1000, ¿ya? Y en algún minuto esto tuvo indicación de cirugía. Les ponían una válvula aquí, como una hidrocefalia prácticamente, para drenar o operar el araniohidrocele. Se sabe que en el fondo la araniohidrocele se produce porque en el fondo la hipófisis disminuyó de tamaño por alguna causa que hizo que el agua se metiera para abajo. Pero antiguamente se pensaba que la araniohidrocele, por presión, comprimía la hipófisis. Actualmente se sabe que no es así, porque donde ya no le ponen tubo allá. Eso es una araniohidrocele, ¿ya? Que es un diagnóstico diferencial entre los quistes y los tumores, ¿ya? Quistes dermoides, existen ahí. Accesos pituitarios cada vez más raros, pero existen todavía. Hipofisitis, linfocitis, que mencionamos también, y fístula arteriovenosa carotidia. Tengo varios pacientes con hipopituitarismo con esto, que estos son congénitos, con ACV también entre medio, como clínica. Aquí, bueno, entonces dentro de los tumores hipofisiarios vemos que el 91% son adenomatosos, es decir, de la hipófisis anterior. Aquí tengo una tremenda masa hipofisiaria. Y el 9% son no adenomatosos, que son todas las cosas que le dije que no tenían que ver con ninguna de las células anteriores. ¿Ya? Aquí tenemos también una tremenda masa. Cuando vemos masas así grandes, estilo ampolletas, yo les veo así como cuando siempre piensan que son el caligioma, los caligioma son muy exagerados, tienen calcificaciones y otras cosas. ¿Ya? Entonces, dentro de los tumores hipofisiarios, los adenomas hipofisiarios son un 91%. ¿Ya? Y de estos tenemos tumores funcionantes y no funcionantes. Siempre el funcionante por lejos de todo que le da por frecuencia lejos es el prolactinoma. Y después vienen los no funcionantes. ¿Ya? Y después vienen todos los otros productores de cualquier otra cosa. ¿Ya? En ese orden. CH, CTH y el PACH-OMA es una cuestión realmente rara. ¿Ya? Nunca uno. De todo el resto sí. Y los prolactinomas claramente son súper. ¿Ya? Entonces, de los otros 9% que no son adenomatosos, están las neoplásicas, como el craniofaringioma, meningioma, tumores de células terminales, que tienen otros orígenes, ¿verdad?, de células, quistes, vasculares como aneurisma, inflamatorios, infecciosos y de hiperplasia. ¿Ya? Entonces, clasificación según tamaño: macroadenoma si es más de 1 centímetro, microadenoma si es menos de 1 centímetro. La posibilidad de que un macroadenoma crezca es mucho más alta que la capacidad de crecer de un microadenoma, incluso embarazada. ¿Ya? Entonces, ya con el tamaño nos da el riesgo. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que vamos a clasificarlo por el tamaño y la célula de origen. Entonces, vamos a decir que es un macroprolactinoma, porque es un tumor de más de 1 centímetro que produce prolactina. ¿Ya? Vamos a decir que es un macro TSH-OMA, si es un más de 1 centímetro que produce TSH. Gonadotropinoma. ¿Ya? Yo tengo una duda con el tema que es la funcional y no funcional. ¿Los productores también son funcionales? ¿O por qué no clasifican aparte? No puse el orden de frecuencia. Ah, ya. ¿Ya? Están los funcionales que produce la hormona y no funcionales.
que Exacto, no no tienen producen tumor, pero no neuronas. funcionan. Entonces, dentro de las frecuencias, los principales son los prolactinomas, después vienen los no funcionantes que no producen ni una hormona, y después vienen los otros de las hormonas más raras. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hablar de un microprolactinoma, de un microprolactinoma, ¿ya? Porque ahí. Entonces, funcionante y no funcionante. Dentro de la clínica de los tumores hipoficiarios, una de las formas de presentación más frecuente es la de mianopsia bitemporal, por lo que hablamos nosotros de que está justamente detrás del quiasma óptico. Entonces los pacientes empiezan a perder la visión temporal de ambos ojos, a veces siempre uno más que otro, no están parejitos en los tumores hipoficiarios, pero y esto se visualiza mucho mejor en un campo visual de Goldman, mejor que en el campo visual computarizado. ¿Ya? Entonces sigue siendo nuestro campo visual de Goldman nuestro gol estándar respecto a la campimetría. ¿Ya? El 80% de estos mianopsias bitemporales puede ser adenoma de autores de gonadotropía. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, dice que la hipófisis, al igual que la suprarrenal, las células van a ordenar respecto a que el gonado produce. Entonces, más contacto con el quiasma son las hormonas productoras. El deterioro visual es causado por la extensión supracelular de un adenoma. ¿Se acuerdan que hablamos del diafragma celular? Que todo lo que andaba por delante del diafragma celular es la extensión hacia el quiasma óptico. La queja más común es la disminución de los campos visuales en la parte bitemporal. El déficit visual suele ser tan gradual que uno no se da ni cuenta. ¿Ya? Y a veces el oftalmólogo le está haciendo el examen, ven que ahora uno va al oftalmólogo y le ponen como 1000 cosas encima. Ya, y dentro de esas 1000 cosas que te hacen, aparece la mianopsia bitemporal. La clínica, como otros síntomas, cefalea, también la cefalea es mucho más brusca, con mucho más vómito y más sintomática a medida que el tumor de crecimiento rápido y los síntomas son de más rápida instauración. Diplopia, inducida por la convulsión de los nervios oculomotores, por eso es importante el examen visual. Apoplejía hipoficial inducida por hemorragia repentina en el adenoma, esto da una clínica agudísima, ¿ya? Y ojo con los pacientes que toman anticoagulantes también. Liporrea, la liporrea, ¿qué? Ah, tú no estabas. El miércoles, primera reciente obrada de glomerula. Y los días antes de su operación, según ella, se le vació el tumor por la nariz, menos mal que ya estaba hospitalizada en Manbiure. Dice que tuvo un cuadro así como entre pistaxi y después agua, y el tumor se comió por el piso celular. Entonces ahí se comunica el líquido cefalorraquídeo con los senos esfenoidales. O sea, los mocos con el líquido cefalorraquídeo. Imagínense claro, hay que ponerle una tapita y hay que cerrar, porque una de las complicaciones, acuérdense que cuando se operan los tumores hipoficiarios, la gran mayoría porque atrás es esfenoidal, es decir, se mete un aparatito por la nariz, se abre el huesito del seno esfenoidal, que da justo para la silla hipoficiaria, y por ahí se opera. Ay, no sé. Aquí. Ya piensen que la nariz, tubito, aquí va, este es el estenoide, ¿verdad? El seno esfenoidal. Entonces el tubito se mete por la nariz, se saca la tapita de aquí, hueso, y se meten hacia el tumor hipoficiario. ¿Sí? Ya. Una de las complicaciones que te queda una fístula líquido cefalorraquídeo postoperatorio, no te quedó bien taponado al piso, ¿ya? Pero otra cosa es que el tumor se carcome el hueso y se filtra el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Bueno, menos mal que la señora ya está ahí, al punto del pabellón, porque complejo, que no hubiera pasado aquí, ¿ya? Ya, entonces, síndrome de Perinó, conjunto de alteraciones en movimientos oculares que se caracteriza por la parálisis de la mirada vertical hacia arriba, preservándose la mirada hacia abajo, que también es por el compromiso del nervio oculomotor. Y aquí tenemos también esta foto antigua, que el paciente mueve los ojos por todos lados, pero cuando uno le pide que mire hacia arriba, no puede, queda así. ¿Ya? Si mira hacia abajo, sí, a los lados sí, pero también no. ¿Ya? Entonces el estudio de un tumor hipoficiario se va a basar en varios pilares. Uno, por supuesto, que es la imagen, y habitualmente los pacientes que la llegan con la imagen lista, con una cefalea, se dio el examen, qué sé yo, llegan con el... Perdón, el síndrome de Perinó es que no puede mirar solamente por un lado o solo para arriba.
hacia arriba. Sí. Ya, entonces, generalmente nosotros pedimos una resonancia hipotálamo hipófisis. Así se pide, resonancia hipotálamo hipófisis o resonancia encía turca. No se pide resonancia cerebro, no se pide resonancia costa posterior para la hipófisis, se pide de esta zona, hipotálamo hipófisis, ¿ya? Y siempre es con contraste para poder ver los micro y macro. Bueno, los macro se pueden ver así, pero los micro también. Es mucho más fácil con contraste, que es el contraste que se usa cada Gadolin, ¿ya? Pues aquí tenemos el campo visual, que sería una de las alteraciones. Aquí vemos uno que está más o menos normal, el que les mostré recién, que está en negro los dos lados temporales, es lo más típico. Dependiendo de dónde vaya creciendo el tumor, a veces se presenta solo como una cuadrantopsia, ¿ya? No necesariamente como una heliotopsia, pero ahí depende de dónde creció, ¿ya? Por supuesto que la evaluación hormonal, a todos los tumores hipoficiarios le hacemos evaluación hormonal, todos, y la evaluación hipoficiaria completa, ¿ya? Y el examen oftalmológico para ver si tiene alguna distrofia por confusión nervio-oculomotor o porque tiene la confusión campo visual, así que el oftalmólogo va de la mano con nosotros. Para nosotros un buen oftalmólogo aquí es fundamental, ¿ya? Entonces aquí tenemos lo mismo que le mostré aquí, miren, está igual, idéntico, aquí y aquí, ¿ven? Igual, lo mismo, ¿ya? Ahí está el cerebro general, aquí se ve el tallo hipoficiario, aquí se ve el hipotálamo. Aquí nuestra silla túrgica ósea, es que también se ve un pedacito ahí como que le falta, ¿verdad? Ahí, ese pedacito abajo, como que le falta. Ya, el prolactinoma, que es el tumor hipoficiario funcionante más frecuente por lejos. ¿Ya? Clínicamente se caracteriza por el síndrome amenorrea, galactorrea, cefalea en las mujeres. Amenorrea, galactorrea, cefalea. ¿Ya? La tríada clásica. O asociado a unas alteraciones visuales dependiendo del tamaño. El prolactinoma a veces, siendo muy chico, 6 milímetros, 8 milímetros, igual produce amenorrea, igual produce galactorrea. Por lo tanto, para las mujeres es bien sintomático. El tratamiento habitualmente del prolactinoma es tratamiento médico. Es el tumor hipoficiario que es de tratamiento médico, incluso independientemente del tamaño, porque a veces no viene nada, regresa bastante bien con cabello. ¿Ya? En el hombre, la verdad que si bien la manifestación clínica no es tan violenta como en la mujer, que molesta, porque un mes sin regla, 2 meses sin regla, 3, 4, 6 meses sin regla, y empiezas con galactorrea o superfluo, ¿ya? Pero en el hombre se manifiesta más por síntomas de hipogonadismo. Acordarse que la prolactina alta disminuye la producción de gonadotropina, por lo tanto disminuye la producción de estrógenos y de testosterona en el lado femenino y masculino. Por lo tanto, el hombre con prolactina alta va a debutar probablemente por falta de líbido, por disfunción sexual, por otro lado, ¿ya? La indicación quirúrgica, si hay deseo de embarazo, por supuesto, porque hay que evitar el uso de la regolina durante el embarazo antes que se lo con esto, porque se van a bailarme con cosas que no son. Ya, entonces, amenaza de campo visual, eso sería otra indicación quirúrgica en el prolactinoma, y cuando hay refractoriedad de tratamiento médico, pero para desrefractar el prolactinoma de tratamiento médico tiene que usar más de 7 miligramos a la semana, y eso es alta dosis, ¿ya? 14 pastillas, mucho. Y cuando hay un aumento de prolactina más de 200, es habitualmente de origen tumoral. Niveles más bajos, entre 100 y 200, son dudosos, y por bajo de 100, entre los 30, que es más o menos normal, y los 100, la gran mayoría de las veces son otras cosas, principalmente fármacos y otras. ¿Ya? Fisiológica, el otro día nos pasó, hace menos de un mes, me tocó un testigo de ella, ¿no? ¿La primera que está embarazada? ¿No? Ahí. No olvidar, cuando uno ve así como, oye, pero prolactina en una mujer, lo primero que tenemos que descartar es embarazo. Primero, porque amenorrea y prolactina alta, o el embarazo, el inicio de agua también debe subir la prolactina inicialmente, pero lo primero que antes de dar la pastilla, la regolina, tenemos que estar embarazada, ¿ya? Se nos olvida, porque actualmente los embarazos son tan pocos, que se nos olvida realmente de riesgo de estar embarazada. Se nos olvida. Hay que pedir la beta-HCG igual o un embarazo, ¿ya? La lactancia, por supuesto. Otro, como
estimulación del pezón, que puede ser desde un herpes zóster, intercostal, que afecta el pezón, al uso de un sostén muy apretado, el uso también de esta KTI, qué sé yo, también puede producir estimulación de la prolactina, postcoital, estrés, ejercicio, falta de sueño, ¿ya? Por eso no es tan raro que las atletas de alto rendimiento puedan tener amenorrea, porque el ejercicio también puede producir elevación. Aumentos leves farmacológicos, algunos no son tan leves, y los neurolépticos son uno de los que producen alta elevación, risperidona, aldol, ¿ya? Producen alta elevación de prolactina. Antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, inhibidores de la recuperación de serotonina, otros antihipertensivos, bloqueadores de canales de calcio como el pelamamilo, antagonistas de la dopamina, estos también para el reflujo, metoclopramida, domperidona, que se usan bastante frecuentemente en las casas de todo el mundo, probablemente haya estos medicamentos. El uso del estrógeno, acuérdense, si el paciente partió ACO, probablemente puede tener también un poco de elevación de prolactina. Opiáceos, cocaína y cosas, ¿ya? Entonces, recordar que en estos valores bajitos, menos de 100, los fármacos, otros fármacos y otras cosas están metidas ahí, así que hacer todo ese screening de un millón de cosas. Entre 100 y 200 ya empezamos a ver así que depende de resonancia o no. Y más de 200 seguro, ¿ya? Entonces, las causas patológicas de la hiperprolactinemia pueden ser hipotalámicas, como el quiste de la bolsa de Raschke, traumatismo como sección de tallo en una cirugía o en un TEC, tumores, granuloma y radiación del sistema nervioso central, y de causas hipofisiales que para nosotros son más frecuentes, prolactinoma, la acromegalia. La acromegalia, acuérdense que generalmente van, por lo menos todos van ligadas de la mano, y la acromegalia, los receptores pueden incluir hormona de crecimiento más prolactina, ¿ya? Por eso que se tratan por los dos lados, se trata por el lado de la hormona de crecimiento y por el lado de la prolactina. Una adenoma plurihormonal, hipofisitis linfocitaria, que también puede aumentar un poquito la prolactina, mutación del receptor del gen de la prolactina, súper raro. Y otras enfermedades sistémicas que te pueden subir la prolactina, el hipotiroidismo descompensado como causa frecuente. O sea, ustedes cuando reciben una prolactina alta, de hecho las causas frecuentes, es mujer, embarazo, y los hombres mujer, que traiga detrásito una TSH con una T4, ¿ya? Y el síndrome ovario poliquístico también te puede subir un poquito de prolactina, un poquito, no en rango de 100, ¿ya? Y la cirrosis hepática también, y la insuficiencia renal también, ¿ya? Entonces, un tratamiento diagnóstico, descartar el secreto de embarazo, pastillas, fármacos de otro tipo, insuficiencia renal y el hipotiroidismo como causa frecuente, insuficiencia renal y hepática. Entonces, la clínica, vamos a hablar más de hiperprolactinemia porque es la más frecuente, la boca y nada, así como pincel. La mujer en la lactorrea, infertilidad y irregularidad menstrual, habitualmente amenorrea, se le corta la regla. Y el síntoma de hidrogenito, ¿ya? Por lo mismo, porque al bloquearse, acuérdense que al bloquear el eje hipoficial en las mujeres, ¿verdad? Porque se produce un tipo, yo comía un tipo gonadismo por tener la prolactina alta, se deja producir estrógeno, pero la mujer igual produce normal. Tenemos doble lugar donde se produce normal, pero la mujer produce renal en la ovar, ¿verdad? El hombre en este tipo de ya. Y en los hombres puede aparecer ginecomastia raro. Naturalmente los hombres cuando tienen ginecomastia por otra causa, principalmente descubre la ginecomastia sin ningún dolor igual. Disfunción sexual, reducción de erecciones marinales y también infertilidad. Ay, no sé si la vida en quiso, ¿no? Medición de la prolactina, las hormonas son siempre todas fregadas con la medición. Y nosotros nos sube todavía con el asunto del laboratorio, ¿ya? Dos exámenes, pacientes sintomáticos, prolactina alta, prolactinoma. Fantástico, un diagnóstico todo. Segundo escenario, paciente asintomático, tumor hipoficiario evidenciado y prolactina alta. Tiene tumor, tiene prolactina alta, y por qué no está asintomático. ¿Por qué no tiene la lactorrea? ¿Por qué no tiene infertilidad? ¿Por qué no tiene disminución del alivio? ¿Por qué tiene todo? Pero el paciente no tiene ningún síntoma. Macroprolactinemia.
que la vamos a ver, ¿ya? Que es una prolactina big, es decir, con mayor peso molecular, con más kilodalton, que no es biológicamente activa y que en el fondo puede estar alta, pero no da límite, ¿ya? Y por otro lado, al revés, tengo el tumor, tengo clínica, a la que y todo, y una prolactina baja. ¿Por qué? Efecto Q. Tengo tanta prolactina para medir, una prolactina así de 10.000, no sé, muy exagerada, que lo que yo ocupo en mi examen analítico, que son puros métodos sándwich para medir, ya sea ELISA, que son métodos de sándwich de anticuerpos, que se conectan al antígeno, que en este caso es la prolactina, y que marca una señal lumínica, ¿ya? Y ese método de sándwich, como es por anticuerpos, se satura con tanto antígeno y se bloquea la señal lumínica. Entonces tengo que diluir la prolactina, ¿ya? Aquí va, espera. Les puse un monito. Entonces, la macroprolactina, tenemos tres prolactinas: la que es biológicamente activa, la chiquitita, la monomérica, es como la glucosa y el monómero de la glucosa, ¿verdad? Y los almidones ya más grandes, ya. Piensen que la macroprolactina es el almidón y la prolactina normal es la monomérica, que es la glicemia, ¿ah? La glucosa. Entonces tenemos la monomérica, que es esta chiquitita de aquí, la